Bueno, estamos listos. Les doy una bienvenida a esta nueva semana. De nuevo, pues, mis mejores deseos, que todo salga de la mejor manera. Muy bueno estar acá. A mí estos espacios me encantan, la verdad, porque es aprendizaje para ustedes, pero créanme que también es para mí y es un disfrute total. Que puedan, ustedes son la razón de ser de verdad de estos espacios y que puedan continuar acá, de acá en adelante, participando de ellos, pues no, de verdad que es bastante genial. Les agradezco pues mucho por estar acá y estamos para que continuemos entonces con el tema de CIPE. Vimos las últimas dos clases, nos desviamos un poquito al tema de la norma, que nos sirvió mucho y nos va a servir mucho para analizar el tema normativo ahora que vamos a empezar a analizar resultados de acá de TIPECAD. Bueno, nuevamente pregunto el tema de dudas, inquietudes con lo que viene, con lo que vimos, algo por aclarar, sugerencias, EQRs como llaman hoy en día en las empresas. Bueno, hay una pregunta en el chat. Voy a abrirlo nuevamente, que por error lo cerré. ¿Cuál es el archivo que se debe abrir? En realidad, dándole pues doble clic en directo no es que sea lo mejor es directamente desde el programa, entras a archivo, gestión de archivos y vas a la carpeta y él te muestra directamente cuál es el que debes abrir. Es mucho mejor por esa secuencia. Les cuento que el temblor estuvo bastante fuerte ayer. Yo en alguna época en mi vida viví en Manizales y pues allá es más normal sentir temblores fuertes en zona sísmica alta, pero aquí en Medellín no, es que no me había tocado de esta magnitud. Siempre me tocaban de pronto sentir rezagos de los temblores típicos en la Mesa de los Santos o del Chocó, o en fin, pero no me había tocado uno de verdad tan fuerte. Se sintió bastante fuerte y cada que sucede eso son mensajes para los arquitectos, para que sigan teniendo en cuenta que es que la vaina es en serio, que el tema sísmico acá en Colombia es bastante delicado. Bueno, entonces recapitulemos un poco lo que estábamos mirando en CIPE. Habíamos hablado inicialmente las ventajas de CIPECAD, las características. Respecto a otros programas hicimos algunas comparaciones, solo con un carácter netamente constructivo, o sea, de aprender, porque tenemos claro de que no hay un programa perfecto en estas condiciones de trabajo, sino que cada programa ofrece sus ventajas y sus desventajas, dependiendo del enfoque que tenga cada quien, de los gustos, de una diversidad de cosas, de las normas aplicadas, si uno trabaja en diferentes países o si se enfoca más en casas o en edificios o en estructuras de naves industriales o si es de todas. En fin, hay una variedad de características y cada programa ofrece una ventaja, entonces por ende no hablamos de que haya un programa más malo o un programa más bueno, sino que hablamos de programas distintos. Por ende, tanto Robot como RCB, CIPECAD, todos ellos manejan Tecla, SAP, ETAPS, todos tienen sus virtudes y por supuesto hay que saberlas aprovechar. Y estamos obviamente con CIPECAD, que es un excelente programa que también tiene obviamente sus grandes ventajas, pero y obviamente tiene sus carencias. Hablamos de ello, aprendimos a abrir el software, aprendimos un poco de sus características de configuración, estuvimos mirando cuáles eran las más importantes, que igual vamos a estar complementando a medida que avancemos con el modelo. Y lo primero que era configurar el tema de plantas, niveles,
y cargas, vimos las posibilidades que traía en ese aspecto. Inserción de columnas, su edición. Luego habíamos visto la edición de la inserción de vigas y ahora estamos con losas. Hay un micrófono por ahí abierto. Aquí. ¿Ah? ¿Sabes qué haría yo? Menos estar aquí cerrado un poquito y dejar una puertecita que hace chance. ¿Dónde podemos apagar los micrófonos? Íbamos en el tema de la inserción de columnas, vimos un poco de ello, digamos sus características principales. Recordamos que en CIPE al momento de ingresar un elemento, ya sale un menú y ese es el que estamos, mirando. Vimos el de las vigas, también vimos el de losas, que lo vamos a mirar rápidamente de manera reiterada, porque eso es de estar cambiando. Miramos losa maciza, losa aligerada, que la retícula, en fin, y vamos a continuar un poco con ello. Entonces, íbamos acá en el tema de las losas, en el tema de losas reticulares. Losas. Este es el menú del que estábamos hablando. Cada elemento tiene su propio menú, ¿sí? Si abrimos el de las columnas, sabemos que es el de esta pestaña, el de la primera pestaña, nos debemos cambiar y al momento de ingresar columnas, pues nos sale todo este menú. Si vamos a las vigas, pasamos a la pestaña de vigas y aquí nos sale todo el menú de vigas, completico. Igual hay acceso directo pues en toda esta parte. Pero ya cuando entramos a las losas nos saca un menú aparte, el que tenemos acá, que está la gestión de losas como tal, que ya habíamos hablado que las principales que usamos son losas de viguetas en situ, las losas casetonadas, que básicamente para nosotros son las losas en dos direcciones. Losa en vigueta sería losa en una dirección, y las losas macizas, que puede uno, o sea, el programa las configura para trabajar o en una o en dos direcciones, o nosotros mismos, dependiendo del refuerzo base que nosotros podamos agregarle, él, no la puede, él configura esos esfuerzos, ¿sí? Automáticamente. Entonces, tenemos en este momento unas losas ya acá configuradas que son, vamos a mirarlas aquí. Esta losa en una dirección que fue la que creamos con este aligerante. Ya la teníamos acá y esa es la que tenemos acá ya dispuesta y tenemos una losa maciza. Yo puedo, si yo tengo una losa maciza, yo le puedo asignar un refuerzo base inicial. Digamos, yo puedo decirle acá, asignar armadura base, entonces yo le puedo decir a esta losa, vea. Resulta que es que yo quiero un refuerzo superior y un refuerzo inferior base para esa losa. Entonces yo pudiera decirle, vea, póngame en el superior, en el sentido longitudinal, póngame número 3/8 cada 15. O sea, número 3 o diámetro 3/8. Yo lo selecciono de esta lista de armados y le doy en la flechita. Superior, longitudinal transversal, inferior, longitudinal transversal. Yo lo escojo de acá. Hombre, que es que yo no tengo la configuración digamos, del armado que yo quisiera, que yo pusiera pues trabajar acá. Entonces yo debo ir a las configuraciones que estábamos haciendo al inicio del curso. Por eso es que son tan importantes. Y yo pudiera cambiar el listado y pudiera decirle, no, es que yo quiero trabajar con 7/8 cada 30 o cada 25, ¿sí? Por eso es que es tan importante. Entonces, cuando yo veo este listado acá, es porque es el que me trae por defecto sin pecar o porque ya logré ajustarlo a mi manera, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Yo puedo decirle simplemente acá, vea, póngame todo 3/8 cada 15, entonces le digo acá a este lado, a este y a este, ¿sí? O sencillamente le digo a asignar a todos de una vez y no tengo ningún problema. Y le digo terminar. Bueno, alguien me preguntaba en el grupo o hacía una pregunta general.
que si las losas hacían parte del sistema. Yo le dije inicialmente que SIPE, digamos, pues le di la respuesta en el grupo de que no considerara las losas. Pues sí, lo dejé pues así abierto. Pero ya que estamos en la clase, entonces es bueno tener en cuenta algo, y es que yo puedo configurar lo uno o lo otro. Es decir, yo puedo configurar que las losas hagan parte o no hagan parte del sistema de resistencia sísmica, y a la vez las losas. O sea, yo puedo configurar ambas opciones. ¿Dónde está esa opción? Se llama categoría sísmica. La estoy buscando por aquí. Estoy buscando la que no sé. Me dice acá, 2 personas han, no sé cómo debo hacer aquí. Admitir, Edison, sala de espera. Ya, todos me están escuchando, todo está bien. Que veo yo que me apareció un mensaje aquí de que, yo creo que sí, yo creo que ya todos están habilitados, creo que sí. Listo, sí, parece que sí. Listo. Entonces, miremos donde yo tengo la flechita en este momento y me dice categoría sismo resistente. Esta opción todavía no se me ha habilitado. Debo de terminar de configurar el modelo. Pero a medida que yo vaya configurando todo acá, él me va dando la opción de darle la categoría de sismo resistente tanto a las vigas como a las losas. Y ya vamos a ver en el proceso cómo se hace. Entonces, digamos que ya tenemos estas losas listicas porque ya las habíamos configurado en su momento. Ya podemos aquí, por ejemplo, editar esta. Yo le digo editar y él me saca esta información. Esta es la información. ¿De dónde saco esto? Yo selecciono, le digo acá que me dé la información, datos de la losa, y le doy clic en la losa y él me dice, vea, ¿qué información tiene la losa? Entonces aparece el alto de la bovedilla, el espesor, el intereje, el ancho, qué tipo de bovedilla tiene, qué peso propio está manejando por metro cuadrado. Si lo entramos a las vigas, ¿se acuerdan que había un factor que decíamos cuánto entrar a la viga y cuánto no en la configuración? Y habíamos hablado que la entrada de esas viguetas era simplemente un tema de presupuestal, de cantidades. No iba a modificar tanto el manejo estructural. Si tenía algún desnivel, si estábamos considerando un coeficiente de empotramiento distinto para esa losa. Puede que yo en alguna losa considere que el nervio no está completamente empotrado por alguna razón. Ejemplo, que el nervio no esté completamente metido dentro de la viga, sino que por alguna razón me vaya a quedar descolgado, o porque, digamos, yo estoy haciendo una patología y voy a considerar la fisuración con la cual encontré un nervio en la edificación. En esas circunstancias, pudiera yo alterar el coeficiente de empotramiento del nervio. Entonces, esta es la información de cada uno de los tramos de la losa. ¿Dónde lo obtengo? Aquí en gestión de losas. Me preguntan, ¿me puede dar el área de necesitos y después colocar la barra que me cumpla con esa área? Sí, claro. Al momento de correr el programa, él le va a dar toda esa información. O sea, toda esa información te la va a presentar. Obviamente la vamos a ver acá. Estamos es como culminando toda esta parte del ingreso de la información. Entonces, ahorita que ya vamos a correr el modelo, vamos a darnos cuenta, entonces, cómo retribuimos esa información, qué información nos presenta, en fin, todo lo demás. Entonces, ya tenemos esto acá. Ahora, ¿qué viene? Muy importante, algo que no le hemos ingresado, son las cargas. Entonces, vamos a recordar rápidamente que a través de esta opción de columnas, en la entrada de columnas, aquí en la configuración de las plantas, podemos configurar el tema de las cargas iniciales. Podemos tomar unas cargas base. Entonces, digamos que en esta edificación podemos decir,
Hombre, es que voy a tener para todo el piso una carga viva que sería Q, una carga viva de residencial, toda va a tener 180. Entonces voy a tener punto 180. Y para las demás voy a tener, digamos, por carga muerta, para las demás cargas, voy a tener entonces una carga muerta, vamos a ponerle 110 de piso y vamos a ponerle unos 80 de muro, por decir algo, o 100. Le ponemos el valor que quiera, eso es irrelevante en este momento. Digamos que sea un valor de 200, yo le puedo poner acá. Esta sería una manera. Entonces, ahí ya el programa cuenta con esas cargas base. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las losas tienen esa carga ya por defecto, porque yo ya se las puse. Entonces, digamos, esta parte acá que es un balcón, yo por normativa tengo que ponerle una carga viva distinta, porque la norma me exige que para balcones en zona residencial yo debo ponerle 500 kilogramos por metro cuadrado de carga viva. Así en ese orden de ideas, entonces yo debo ponerle esa carga adicional. Otra forma es poniendo 00 donde en el tema de la configuración inicial de plantas y ponerle la carga completa de 500. Vamos a ver la primera forma. Ya le pusimos los 180 de carga viva y los 200 de carga muerta y vamos a entrar aquí a esta opción, cargas. Y me da carga puntual, carga lineal y carga superficial. Estamos en la pestaña de vigas. Me preguntan acá, carga, categoría sismos e impactos frente a la acción sísmica en una obra indicaría el hierro de las viguetas no pasan derecho en las vigas, es decir, que se debe cortar el refuerzo de las viguetas. A ver, el tema de la categoría sismorresistente hace más referencia a si participa o no en el sistema de resistencia sísmica. No es tanto si el hierro entra o no, porque no es un tema de resistencia como tal, es un tema de rigidez, es un tema si la viga participa dentro del periodo, por ejemplo, o no, ¿sí? De la resistencia, el tema de la rigidez. Entonces, al momento de haber un sismo, entonces, digamos como el que estamos haciendo, que es una simulación, tenemos un sismo de diseño, entonces el programa no va a tener en cuenta el elemento que yo le ponga como que no hace parte del sistema, como un elemento que va a ser resistencia. Digamos, si yo pongo que todos los elementos no resisten, entonces al momento de un sismo ninguno lo va a resistir. Pero si yo le pongo entonces que todas las columnas y todas las vigas lo resisten, entonces todos van a hacer frente al sismo. Pero yo le puedo poner algunos que no. Un ejemplo, esta viga. Esta viga está solamente dispuesta para recibir las escaleras. Entonces yo no necesito que esta viga tenga una configuración de resistencia sísmica. Además, por una razón, porque está conectando solamente dos vigas, no está conectando las columnas. Entonces no va a ser un trabajo eficiente. Entonces, ¿qué se hace? Más bien se retira de esa resistencia del sistema de resistencia sísmica, simplemente. O, por ejemplo, alguna viga que yo tenga, por ejemplo, de una viga, por ejemplo, como esta que puse acá, así, eso no hace parte del sistema. Eso es una discusión supremamente abierta y se ha hablado mucho porque entonces los que no están de acuerdo con ello dicen, ah, pues que la viga está ahí, o sea, la viga necesariamente tiene que participar. Y eso es cierto. Simplemente que la norma, por razones de seguridad, simplemente dijo, hombre, no, ni las losas, ni elementos no estructurales de ese tipo hacen parte del sistema. Solamente van a ser vigas y columnas. Entonces, al momento de modelarlo, se va a diseñar de tal manera que no haya participación de losas. Hombre, ¿y por qué lo hacen? Porque, digamos, una estructura acá en Colombia pueden construirla con la especificación dicha inicialmente. Y entonces la losa va a participar como resistente sísmico. Pero resulta que después cogen y tumban todas las losas y le ponen otro tipo de entrepiso. ¿Qué pasa en ese caso? Entonces ya la estructura no va a tener la misma resistencia porque le quitaron las losas.
En cambio, en este caso, al tener columnas y vigas que son solamente las que participan en el sistema, entonces puede uno quitar las losas si quiere y no va a pasar absolutamente nada. Puede uno cambiarlas por losas de guagua o de madera, hacer un mezanine o hacer lo que quiera. Entonces, en ese sentido, no la norma lo que hace es que va a la fija. Pregunta el Humberto, o sea que los elementos secundarios no aportan al sistema. Exactamente, no aportan. Ahora, el criterio usted como diseñador es usted elige cuál aportar, pero también nosotros debemos cumplir la normativa. Yo puedo elegir que esta viga aporte al sistema, la viga de la escalera, pero eso es una elección que usted está haciendo. Simplemente la pone a participar, eso es un criterio suyo. Pero lo que yo no puedo hacer es poner a participar la losa, así tenga el criterio, porque la misma norma me dice a mí que yo no lo puedo hacer. En algunas partes, algunos diseñadores en Colombia hacen, hacen ese juego, porque si usted calcula las derivas con vigas y columnas nomás, le va a dar una deriva más grande que si lo calcula con las losas, porque si toma las losas como parte del sistema de resistencia sísmica, esas losas le van a aportar rigidez, entonces ¿qué va a hacer? Le va a dar una deriva menor. Si yo corro este modelo que tenemos acá, sin tener en cuenta las losas, me puede dar una deriva, por ejemplo, del 1.20, estoy inventando, pero si pongo a participar las losas, me puede dar una deriva del 1.05 o hasta del 1 y me puede cumplir. Entonces, eso es un juego que hay que hacer, que hay que tener en cuenta y que usted puede decir con criterio de que sí o de que no, lo tengo en cuenta, pero es que la norma es muy clara. Usted puede tener el criterio, pero la norma nos exige que debe ser aparte. Entonces, si estamos modelando, por ejemplo, en un programa como SAP, SAP no tiene la opción de categorizar sísmicamente los elementos. Entonces yo tengo que mirar cómo manejar esos modelos. Yo pudiera, digamos, inicialmente hacer un modelo de resistencia sísmica solo con columnas y vigas y hacer otro modelo donde estén los nervios y diseñar ahí las losas. Pues modelar los nervios, es una posibilidad. Hay otros que lo que hacen es montar los modelos en SAP y desconectan los nervios, entonces quedan totalmente desconectados para que no haya transferencia de esfuerzos. Pues, o sea, hay varias maneras. Los desconectan completamente. Entonces buscan la manera por el release, la opción de release. Pero no hay una opción muy clara para eso. En cambio, si PK de RCB, si la traen, de decir, este no participa o este sí participa. Dice Lige, en esos puntos se forman articulaciones. No necesariamente, no necesariamente. En algunos puntos sí, pero no en todos. Porque si se generaran articulaciones en todos los puntos, entonces todos los nervios serían simplemente apoyados. Y en ese caso no es así, porque lo que hace SAP es que al momento de mirar un nervio en esa circunstancia, él genera su continuidad en los esfuerzos. O sea, la resistencia no se ve afectada. Se ve afectada, digamos que cambia el acero en los nervios iniciales. Acuérdense que habíamos hablado de la redistribución de momentos. Eso es lo que hace el SAP, hacer una redistribución de momentos, pero el nervio está ahí. O sea, el nervio está ahí metido. Ahí, para usted, digamos, garantizar de que no haya ningún tipo de transferencia, debe poner en esos programas de modelaciones una membrana, losa tipo membrana, que solamente transfiere esfuerzos verticales. En ningún momento se hacen transferencias de esfuerzos horizontales, ni hay rotaciones de ninguna clase, solamente membranas. Ejemplo, RCB no trabaja, de hecho no dejan ningún otro tipo de opción, ni shell ni nada. El shell transfiere esfuerzos, o sea, de esa manera, por eso es que le aporta el sismo, pero si yo pongo una membrana no hay manera. Aquí en CIPECAD ni siquiera le podemos cambiar el tipo, pues si es shell o membrana, no da esa opción.
nos da el tipo directamente de propiedad que vamos a trabajar, o sea, si vamos a trabajar o losa mixta o lo demás, pero nos permite configurar si hace parte del sistema o no, y eso es una gran ventaja para que lo tengamos en cuenta. Es que sí, que aquí nos ponemos a hablar y nos emocionamos y ya son las 7, casi no tenemos tiempo, ojalá pudiéramos quedarnos aquí siquiera hasta las 8:30 hablando, es muy bueno. Entonces siguiendo el cuento, ya tenemos el tema acá listo con las losas. Vamos a entonces agregarle las cargas. Si entramos aquí el tema de las cargas, tenemos tanto lineales como superficiales como cargas. Generalmente, como es normal en las losas, manejamos las cargas por metro cuadrado, entonces manejamos cargas superficiales. Pero ¿qué problema tenemos con esto? Yo le voy a agregar una carga superficial. ¿Cuál debería ser el valor? Como ya toda la losa, toda esta losa por completo, tiene ya una base de 180, entonces si yo le voy a agregar al balcón una carga adicional, entonces debería ser lo que le falta a los 500, o sea, 320. Entonces yo le voy a agregar punto 32, ¿sí? ¿De qué tipo de hipótesis? Debe ser de carga viva, o sea, QSUA de uso general. Acordemos que el otro QSUA es de cubiertas, está la carga sobreimpuesta, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Y aquí quería llegar para lo siguiente, para que no se nos generen confusiones. Recordemos que cuando configuramos inicialmente las hipótesis, habíamos visto que había una opción en CPCAD que yo les dije que estaba solamente dispuesta para generar confusión. Y es que tenemos un QSUA de uso general, o sea, QSUA es la carga viva, y cuando tenemos de uso general es que es general para los entrepisos, y tenemos otro QSUA que es para cubiertas. Pero mire que aquí abajo tenemos la misma opción que fue la que nosotros creamos. ¿Dónde está esta parte? Está aquí en datos generales, entramos en hipótesis y miremos que es que acá la sobrecarga de uso 1 genera una automáticamente. Yo no tengo que darle el nombre. Y aquí está la sobrecarga de uso 3, que es la de cubiertas. Es esta categoría de uso que tenemos acá. Acuérdese que ese día creamos estas opciones adicionales. Por eso es que nos aparecen estas dos. Entonces, él tiene una que es automática, la que genera automática, y otra adicional. Por eso es que si hemos dicho que eso se presta para confusiones. ¿Qué es lo importante? Manejar siempre el mismo, o QSUA o el entrepiso, o sea, el nombre que usted le quiera manejar. Es que yo quiero que se maneje simplemente con el automático. Ah, bueno, entonces yo manejo el automático. Simplemente borro esta, le digo aceptar y borro esta y le digo aceptar. Ahí me genera el automático. Yo simplemente le digo acá, bueno, ahora vamos otra vez a las cargas. Y aquí entonces ya me aparece solamente QSUA. Si yo quiero manejar ese otro nombre para las cargas vivas, entonces lo pongo en automático. Lo pongo en el manual, en el adicional. ¿Sí? Para que lo tengamos presente. Entonces, como estamos en un entrepiso, le damos QSUA general y le ponemos punto 32, o sea, 320 kilos por metro cuadrado. Y le damos añadir. Y entonces, ¿a cuál losa? A esta que es la del balcón. Y aquí nos lo generó, 320 kilos. O sea que esto como tal ya tiene los 500. Los 180 que ya tiene totalmente de base, los 320. Que es que digamos que es que esta parte, digamos, esta losa acá tiene una carga sobreimpuesta adicional. Entonces debemos ir a cargas superficiales, y le damos acá cargas permanente, carga sobreimpuesta, perdón, ¿sí? Carga sobreimpuesta, y acuerden las hipótesis, lo que entramos aquí, también creamos una adicional que fue carga sobreimpuesta, que si no, nos la crea carga permanente, yo la puedo borrar acá, ¿sí? Y le puedo decir aquí simplemente carga permanente, y le digo, que es que vamos a poner una carga adicional a los 200 kilos. Digamos que esta zona tiene unos muros, una cantidad de muros adicional, entonces le vamos a poner 100 kilos más. Entonces le ponemos punto 1, le decimos añadir y lo añadimos acá. Y entonces ya nos quedan los
.100. Pregunta, ¿las creadas sobre todo se usan para cargas de viento y cargas de empuje del suelo? No entiendo la pregunta. No, pues, digamos, las creadas sobre todo se usan para cargas de viento y cargas de empuje de suelo. Ya entendí. Las hipótesis creadas, sí. Las hipótesis creadas son más de, bueno, no. Ya entendí la pregunta. No. Las que son creadas, recordemos lo que les digo, es que se presenta para confusión. SIPE nos permite o trabajar con las cargas por defecto, las que genera automáticamente, o simplemente añadirle otro nombre. Yo puedo decirle que ese otro nombre, así como vos decís, puede ser nieve. Por ejemplo, le voy a poner una carga de nieve y a la vez es una carga viva, entonces lo puedo poner en una carga adicional como carga de nieve. Pero lo lógico es uno crear otra hipótesis, no crearla solo como carga viva, sino generar otra hipótesis como tal. Sería lo ideal. Si vemos que no se puede, entonces se pone como carga viva simplemente. Y así se maneja. Entonces, digamos que listo, ya quedó bien. Hombre, que es que hubo una modificación arquitectónica y que el arquitecto nos quitó los muros de acá. Pero carajo, ¿y entonces yo qué hago? Porque aquí no hay la opción de borrar. No aparece por ninguna parte y aquí tampoco. Ahí sí tenemos que entrar, es a la opción general de cargas, o sea, entrar a cargas como tal. Porque aquí tenemos lineal y superficial, pero hay una opción aquí que es cargas generales y le decimos acá que si es o puntual o lineal o superficial, la que queramos poner. Y entonces esta superficial yo le puedo decir aquí borrar. Simplemente tengo que elegir cuál es la hipótesis que quiero borrar. Entonces yo le digo, yo borrar la carga permanente, le digo borrar y le digo aquí clic derecho y luego borrar y listo. Clic, 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 clic derecho, clic y ya. Y ahí se fue. ¿Sí? Dice Never, una carga aplicada inicial puede ser sustituida por otro valor. En ejemplo, el balcón, sustituirle la carga por 500. Sí, o sea, yo la puedo sustituir perfectamente. Como les digo, hay dos opciones. O entrar acá por columnas, plantas, grupos, aquí, perdón, en esta. Yo puedo decirle aquí que me tome todo en cero y ponerle la carga completa ya, o puedo decirle que me tome una carga base. Depende de cuál sea cuál de los dos elegir, dependiendo. Si yo tengo una planta de entrepiso que tiene una variabilidad muy grande de cargas, entonces más bien pongo todas las cargas y dejo todas estas en cero. Pero si yo tengo una edificación de 3 pisos en los que en los 3 pisos tienen la misma carga, tanto viva como muerta, pues la pongo aquí de una vez. Entonces, esa opción la permite CIPECAD para que cada quien lo trabaje como quiera. Dice Eligio Humberto, o sea que la carga de mampostería es mejor introducirla como lineal en el caso en el que el arquitecto haga cambios. Pues en realidad no es que haya una prevalencia de que sea mejor o peor si es lineal o en metro cuadrado, ¿no? Porque las dos son fáciles de borrar en caso tal. O sea, yo puedo simplemente agregarle una carga y después decirle, no, la voy a borrar así está en metro cuadrado lineal, no hay tanto inconveniente, ¿sí? Por ese lado, en caso tal de que el arquitecto nos cambie. Puede ser una ayuda, sí, el hecho de que tengamos una base completa de carga para toda la losa y que el arquitecto lo quite de un lado y yo le pueda simplemente borrar el adicional, pues esa es una ayuda, pero en realidad pues el cambio es tan sencillo de las dos maneras que no hay tanto problema. Entonces sigamos con esta opción y yo tengo aquí la carga de 180 y se la voy a poner de una vez aquí a todas si fuéramos a seguir esta opción. Entonces todas tienen 180 y la carga muerta le vamos a dejar la base de que todas tienen 200 kilos, considerando acabados, particiones, instalaciones y todo lo demás. En cubierta, pues ya vamos a ver qué podemos hacer. Entonces le decimos aquí aceptar, volvemos entonces aquí al cuadro de losas. Listo. Entonces tenemos esta carga adicional aquí por balcón, simplemente. Y le vamos a poner, aquí tenemos esta losa maciza que la dejamos y le vamos a poner nuevamente la carga, digamos que
le pongamos estos .10 aquí y listo. Digamos que tenemos esto. Otra pregunta del Humberto. Pero en el caso de que una pared esté apoyada sobre una viga exactamente, ¿sí sería mejor introducirla como lineal? Ah, claro, es que eso ya es distinto, porque pues ahí sí no la pueden poner como superficial, ahí sí es natural que se ponga lineal. Bueno, entonces, pueden pasar varias cosas. Una, que la losa de entrepiso sea bastante diferente en todos los pisos. O puede pasar que sea muy similar o que esté entre las dos. Digamos, para el ejemplo nuestro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a manejar esta misma losa, pues por temas obviamente de agilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá en estas flechas, recordemos que si PECAD maneja las losas es como grupo. Cuando yo estoy en un grupo es que estoy en un nivel de entrepiso. Acá, como tal. Entonces, yo puedo, acuérdense que aquí le pusimos, aquí a la derecha, L1, nivel más 4, estamos en el nivel 1 y ahí es donde nos guiamos. Yo puedo subir acá al otro nivel. Las columnas están hasta arriba, pero todavía no tenemos nada de los otros niveles. Ya estamos en el L2. Si subimos otro nivel, L3 más 10. Subimos otro, L4, subimos otro y la cubierta, que está a nivel 16. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Yo puedo directamente o copiar el nivel como está por todos los pisos, si yo quiero, es una manera. Yo puedo decirle, vea, estoy en el nivel 2, o sea, aquí, nivel 2, L2 más L2, nivel más 7. Yo puedo decirle ahí, vea, esta losa que tengo acá es igualita a la del L1, entonces le digo acá en grupos, recordemos que así se llaman las losas, yo puedo decirle acá, vea, yo quiero copiar de otro grupo todo lo que tengo porque es igualito. Entonces simplemente le digo, cópieme de cuál grupo seleccionado. Entonces yo le puedo decir, vea, la losa igualita es la del piso 4 o la del 3. Entonces le voy a decir que la del primero, que es la que tenemos, y aquí no las copio tal cual. Es igualita. Hombre, que es que yo tengo, digamos, un edificio de 20 pisos y de los cuales los 10 primeros son igualitos. Entonces no quiero estar cambiándole las cargas a todos porque se vuelve un complique. Entonces yo puedo agrupar los grupos. Yo puedo decirle, vea, yo quiero manejar las 10 primeras losas como igualitas, de que yo cualquier cambio que le haga se va a ver afectado. ¿Dónde lo puedo hacer? En la pestaña de columnas yo puedo entrar acá en la inducción de plantas y puedo decirle acá unir grupos. Yo puedo decirle acá, vea, necesito unir este con este o este con este o este con este a la configuración que yo quiera. Recordémoslo, en la pestaña de columnas donde configuramos los niveles, yo puedo decirle acá cuál quiero unir para que lo tengamos presente. Eso es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si, digamos, yo desde el principio sé que las 10 primeras losas son todas iguales, entonces las voy configurando. Pero si a mí en algún momento me hicieron cambiar algo de un piso y no recuerdo y me puede cambiar entonces eso y yo no lo cambié, se me puede joder. O sea, desde que lo manejemos claro, obviamente, todo está perfecto. Entonces, volviendo a donde estamos, vamos a copiar entonces todas las losas completas. Vamos a, digamos, a subir otra losa. Entonces le digo acá, recordemos, copiar de otro grupo, le digo copiar del anterior, subo otro piso y le digo grupo, copiar de otro grupo, le digo aquí aceptar. Copiar de otro grupo, de aquí, ¿sí? Digamos que la última losa, el último grupo, perdón, digamos que puede hacer, vamos a hacerle algo distinto. Podemos decirle, vea, vamos a copiar en el último piso, o sea, aquí en cubierta vamos a copiar del piso anterior.
Y digamos que esta parte, aquí voy a gestionar las losas y le puedo decir, vea, vamos a borrar esta parte. Voy a borrar estas losas de aquí. Pues solamente por tema de... Esta, por ejemplo, miren que no me la deja borrar porque tengo una carga adicional. Entonces yo primero debo entrar a grupos, a cargas, perdón. Le digo borrar y debo borrar esta carga primero. Y ahí ya me la borró. Le puedo decir que me borre esta viga. Borrar, borrar, borrar. Entonces, digamos que tenemos esta parte acá. Recuerden que estamos inventando, simplemente nos estamos moviendo a lo que nos debe el viento acá en el edificio. Y yo puedo decirles, si tengo una cubierta acá, le puedo decir, vea, le voy a poner una carga lineal, o le puedo poner otro tipo de entrepaño, alguna losa maciza, o le puedo poner, en fin, lo que usted bien considere. Si le voy a poner una cubierta, entonces le voy a poner la carga, una carga lineal, como lo habíamos hablado ahorita con la pregunta. Y le voy a poner, por ejemplo, 300 kilos de carga permanente. Entonces yo le puedo poner aquí una carga lineal. Puede ser aquí, clac, 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 clac. Y aquí la estamos poniendo. Que es que eso puede ser por cubierta o puede ser porque tengo simplemente unos muros áticos allí o en fin, lo que sea. Entonces yo le puedo poner, ya sabemos que le podemos poner o cargas puntuales o cargas lineales o cargas superficiales. Digamos que aquí yo ya le quiero es borrar, entonces cargas, borrar, y le digo aquí borrar esta carga adicional porque aquí en este punto no se necesita simplemente y ya. O la puedo agregar o le puedo quitar esta losa, en fin. Mire que es que trabajar aquí en CIPECAD es bastante fácil. Cuando le agregamos las columnas, lo que demora es nada. Lo mismo las vigas. ¿Dónde está el secreto? Tener una plantilla, eh, eh, tener una plantilla que nos sirva. Si yo no tengo una plantilla base inicial bien detallada, al momento de montar el modelo puede que no lo tome de la mejor manera, ¿sí? Nos puede demorar mucho. En cambio, verá que aquí teniendo una plantilla, acomodar las vigas, las columnas, todo fue bastante sencillo. O sea, lo que demora montar un modelo para predimensionamiento, por ejemplo, es supremamente sencillo, no es nada. Es muy simple, muy, muy simple. Nos preguntan, a ver, ingeniero, en ese caso, si es una cubierta simple, ¿cómo toma el piso? ¿Rígido, semirrígido, flexible? En ese sentido, sí, recordemos lo que les dije ahorita, hay una posibilidad de desconectar que no haga parte del sistema, que haya una participación del sistema pues de rigidez flexible o semirrígido, en fin, pues ya tendría que ser que uno ponga un entrepaño de estos y le cambie el coeficiente de empotramiento, porque él aquí como tal los toma todos con diafragma rígido. Es más, les doy un dato para que lo tengan presente en su funcionamiento. Incluso si uno le quita las losas a los modelos de CIPECAD, o sea, si yo le quitara todos estos modelos, él igual toma el nivel como diafragma rígido. ¿A qué me refiero? Si yo tengo, por decir algo, un edificio de 5 pisos, pero resulta que entre el primero y el segundo ahí es una doble altura. Y yo generé el nivel de piso acá, él es el nivel de piso, lo toma como un diafragma rígido, para que lo tengamos presente, cuáles niveles debo configurar. Yo que veo que le falta, por ejemplo, al CIPECA en ese caso, que yo en el sistema de losas no veo una opción de yo ponerle, por ejemplo, una cubierta. Que yo diga, vea, es que esto es un paño que me puede reflejar cómo trabajan las cargas. No lo trae así. Lo que sí trae el CIPE 3D. Yo le puedo decir al CIPE 3D, vea, pongo un entrepaño aquí sin propiedades y yo mismo le doy las propiedades. O sea, en este caso no, en CIPECAD propiamente no funciona así. Funciona es lo que yo le configure acá como losa.
Entonces, si digamos, yo lo más cercano que puedo tener a una cubierta es yo darle un espesor equivalente a una losa maciza y ponerlo. Pues si es que no le quiero poner las cargas lineales. Pero eso es un problema si yo estoy haciendo, digamos, un proyecto completo con cantidades, porque entonces me va a sacar unas cantidades de losa que no hay. Eso lo puedo utilizar en temas de transferencia de carga, pero no en temas de cantidades, porque entonces va a haber algo que no concuerda. Entonces, puede ser o que yo no lo conozca, porque yo lo he mirado varias veces, lo he buscado y la verdad nunca lo he encontrado. Una manera de trabajarlo así. La verdad no sé por qué no figura esa opción. Pero bueno, ya teniendo el modelo así, ya con las cargas lineales, ya podemos ver ya podemos ver acá el 3D completo y aquí no lo genera. Recordemos que este 3D, acá en esta zona le podemos configurar los colores y todo lo demás. Y lo podemos rotar, le podemos hacer cortes, le podemos hacer pues mil cantidad de cosas. Pero mire que ya los copiamos y ya tenemos básicamente todo el esqueleto montado con sus cargas adicionales y todo lo demás. Afortunadamente, o sea, montar un modelo acá es bastante sencillo. Recomendaciones. Uno, de verdad trabajar lo que es edificio plenamente acá. Trabajar, por ejemplo, trabajar casas con diferentes niveles en CIPECAD como tal es muy complicado, es muy difícil, porque tiene esta cantidad de variables que lo hace un poco difícil, o sea, es muy psicorrígido en el tema de los niveles. O sea, mire que yo, por ejemplo, si yo quisiera aquí poner, por ejemplo, una rampa, yo lo puedo hacer, claro, por supuesto, pero no es tan sencillo, o sea, no es tan, toca hacer unas cosas y sí, de hecho vamos a ver cómo montar una rampa, pero tiene su cuento, o sea, no tiene esa versatilidad. Si yo voy a, por ejemplo, aquí en este sistema a montar una nave industrial, no me funciona bien. Yo la nave industrial la debo montar es en CIPE 3D. Aquí es lo que es propiamente marcado un sistema como tal de muros o de pórticos, porque si no nos queda, la verdad, un poco difícil. Acá debemos trabajar esos elementos en concreto plenamente. Si vamos a utilizar este mismo pórtico pero metálico, es mejor utilizar CIPE 3D. ¿De qué se puede usar? Pues sí, él te saca, pues, digamos, la información, pero no es tan completa como en el CIPE 3D, que es obviamente muchísimo mejor, pero muchísimo mejor, no tiene comparación. Entonces, digamos, ya terminamos esto acá, esta parte. Revisemos los datos. Vamos entonces a agregarles la zona sísmica para que nos habilite la categoría sísmica y podamos definir cuáles trabajan y cuáles no. Recordemos que ahorita nos aparecía que no nos la traía habilitada, pero es porque no le hemos puesto la norma. Entonces vamos a ponerle un sismo. Recordemos que íbamos a poner como punto origen que estábamos en el oriente antioqueño, en La Ceja, simplemente como para tener cualquier día. Entonces, miremos acá, acción en ambos sentidos, norma NSR 10, factor multiplicador es 1, por supuesto, el R es 5. Aquí es donde tenemos, por ejemplo, ese inconveniente. Coeficiente de ausencia de redundancia. La verdad, tenemos que calcular por nuestros propios medios, porque CIPECAD no lo trae. CIPECAD no lo calcula automáticamente. En cambio, un RCB sí lo hace, por ejemplo. De hecho, es el único, no sé si haya otro programa que lo calcula, es el único que yo conozco que lo hace. Pero aquí tenemos que calcularlo con una hojita de Excel o, bueno, de alguna manera, y le damos los valores acá. Y lo mismo con el coeficiente de irregularidad por altura y por planta. Digamos, en este caso, pues, como es un tema académico, vamos simplemente a dejarlo como que en altura y en planta son regulares y los demás, y tiene la ausencia de redundancia, simplemente. Pero es porque no es motivo en este momento de centrarnos en ello. Zona sísmica le decimos el resto del territorio porque no estamos ni en Bogotá, ni Cali, ni Pereira.
es un tipo de edificación normal porque es un uso residencial el que estamos haciendo. La SUA y la SUB son .15 y .20 en la ceja, o sea que estamos bien. La velocidad es 180, o sea, el perfil es D, simplemente lo vamos a suponer, no hay ningún problema. Estimación del periodo le ponemos según la norma. La tipología, que es la que aparece, la que vimos en el capítulo A4 de la norma, que es la de la fuerza horizontal equivalente, vimos las tipologías y era de dónde sacar los valores de C sub T y de alfa. Si tenemos alguna duda, ¿dónde la vamos a buscar? Aquí en el interrogante. Le damos clic y miramos cuál es el que debemos trabajar. En este caso tenemos pórtico resistente de momento en concreto, tal, que es el 1, o sea que tenemos esta fórmula, que sería la primera, tipología 1, la que estamos acá. Número de modos de vibración, ya sabemos que generalmente por norma se toman 3. Se me fue la palabra. 3 grados de libertad por piso y con ello toma los números de modos de vibración. Efectos componentes del sismo vertical no los consideramos normalmente, a no ser de que haya una situación bastante especial que lo requiera. Y lo mismo, la verificación de la cortante transversal, según norma. Si queremos ver el espectro, pues lo vemos acá abajo. Tenemos aquí pues todo el espectro del que hablamos. Le decimos aceptar y vamos a basarnos, por ejemplo, en que una edificación de este tipo le vamos a poner columnas de 280 y losas con vigas de 280. ¿Por qué lo vamos a, por qué tener en cuenta o en qué se basa uno para digamos, sugerir inicialmente una resistencia de concreto? Principalmente 3 razones. Una, el lugar donde usted se encuentra. No es lo mismo usted construir un edificio en Santa Marta que en La Ceja. En La Ceja no hay ningún problema, allá no hay sino frío. ¿Sí? Es una zona que no está expuesta a ningún tipo de elementos tóxicos ni demás. En cambio, si usted hace un edificio en el Rodadero en Santa Marta, está totalmente expuesto al aire contaminado con material salino. Entonces, pues, y todo lo que eso conlleva. Entonces, eso puede llevar a, digamos, a estimar inicialmente cuál es la resistencia del concreto inicial. Otro factor, el número de pisos que usted tenga. Obviamente, para un edificio de 20 pisos, 30 pisos, se deben manejar unas resistencias supremamente grandes. Uno no puede tomar un valor de 210 kilogramos centímetro cuadrado para un edificio de 20 pisos, porque ya se sabe que se va a requerir un valor mayor. Y el otro factor a tener en cuenta es la estética. Si yo voy a trabajar una estructura en concreto a la vista, no es lo mismo a que esté totalmente enchapada, porque si yo tengo, digamos, yo puedo tener una casa de 1 o 2 pisos que requiere solamente concreto de 210. Pero si yo la voy a tener a la vista, con un concreto de 210 no vas a lograr la misma calidad determinada que con un concreto de 280 o de 320 o así. Entonces, de entrada, uno le pone un concreto mucho más alto para que tenga una mejor calidad, obviamente. Teniendo en cuenta, pues, obviamente, una formaleta decente y todo lo demás. Entonces, son factores a tener en cuenta para definir la resistencia inicial que le queramos poner. Las barras grasosas están bien. Vamos a ponerle la acción sísmica, como dijimos acá. DMO, como lo habíamos hablado, pues por tema de utilidad. No vamos a trabajar a hacer en madera, no hay nada de eso, entonces ya podemos simplemente seguir adelante. Entonces, démosle acá a aceptar. Ya tenemos la norma configurada por esa parte. Y entonces ya sí podemos mirar el tema de la categoría sismo resistente, porque ya la tenemos, habilitada. Pregunta Eli Gilberto. ¿Qué significa aplicar la reducción de todos los modos excepto del modo fundamental? Karina.
Ingeniero, he escuchado a algunos estructurales que prefieren usar el método de la fuerza horizontal equivalente que el del análisis modal. ¿Por qué con el modal les da más cantidad de acero y secciones mayores que de elementos? ¿Qué opina usted? A ver, primero le respondo al Inge Humberto que ha puesto. Reducción de todos los modos, excepto el fundamental. Lo habíamos hablado un poco la clase pasada. Nosotros trabajamos generalmente con el modo fundamental, o sea, el modo que mayor participación de masa tiene. Pero yo puedo, digamos, hacer un análisis, digamos, más avanzado en el cual considere diferentes modos de vibración diferente al fundamental. Recordemos que el modo fundamental es aquel que más masa tiene en su vibración. Entonces puede haber un análisis. Entonces simplemente le dice, ¿usted quiere considerar esos modos para algo en especial, alguna investigación, algún comportamiento? Y eso va a hacer que, como lo habíamos hablado en el tema del espectro, se vaya a considerar la línea del espectro que baja por aquí, porque en realidad el sismo empieza es como por aquí, sube y vuelve y baja. Entonces, porque se van a considerar esos modos. En ese caso, nosotros no tenemos en cuenta ello porque pues nosotros siempre trabajamos con el modo fundamental, es decir, el que más participación de masa tiene. Por eso es que, por eso es que nosotros, a nosotros nos piden de que en el modo fundamental la masa, la participación de masa debe ser mayor al 90%. Y para ese modo, el que tiene el mayor participación de masa es el que tomamos el periodo trabajado. Así es que lo calculamos. Y como nosotros lo trabajamos así, no necesitamos más periodos para ello. ¿Sí? Esa es la razón. Ahora, respecto a los modos, a la opción del sistema dinámico, del análisis dinámico, del estático, hay que aclarar varias cosas. Es mucho más conservador y me parece pues raro digamos, el tema de las opiniones que tienen tus colegas, Karina, que sea más crítico el tema del análisis modal espectral, porque naturalmente es mucho más exigente el tema de la fuerza horizontal equivalente. Pues tanto es así de que la norma, no, ¿qué nos pide la norma a nosotros? Nos pide, usted debe calcular el sistema, si usted quiere trabajar con el sistema dinámico, usted debe garantizar de que comparándolo con la fuerza horizontal equivalente, no sea menos, o sea, la fuerza obtenida por el método dinámico no sea menor al 90% del modo de fuerza horizontal equivalente. O sea, ya la norma le está diciendo a usted, la fuerza horizontal equivalente es mucho más fuerte y le van a dar fuerzas mucho más grandes que el dinámico. Entonces usted debe garantizar que por el método dinámico sea por lo menos el 90%. Es decir, si yo calculo las fuerzas sísmicas por el método de la fuerza horizontal equivalente y yo tengo una fuerza en un piso, digamos, de 100 kilonewton, y yo calculo esa misma fuerza por el método del análisis modal y me da 60 kilonewton, yo no puedo usar la fuerza de 60 kilonewton. Le dice, vea, como usted quiere usar el sistema dinámico, entonces le calculó y le dio 60. Entonces mínimamente debe usar 90, porque es el 90% de la fuerza horizontal. O sea, es mucho más conservador utilizar la fuerza horizontal equivalente. Es más, mucha gente utiliza el método de la fuerza horizontal equivalente precisamente por eso, porque mucha gente dice, ah, pues yo para qué utilizo el análisis dinámico si yo igual lo tengo que comparar con la fuerza horizontal. Pues no tiene sentido. Mucha gente dice eso. Yo particularmente utilizo generalmente el dinámico, porque o sea, igual yo tengo que calcular la fuerza horizontal, es muy cierto, pero eso lo calcula el software internamente, yo no soy el que lo tengo que calcular. Si yo tuviera que calcular la fuerza horizontal, digamos, por mi cuenta, no, téngalo por seguro que no, qué pereza, porque toca calcular manualmente toda la masa de todos los pisos y se vuelve una locura, pero sabiendo que eso lo calcula automáticamente.
Recordemos el cuadrito que les mostré del RCB donde mostré lo del periodo. Él ahí muestra el ajuste de ese tipo. Le calcula la fuerza de cortante basal por fuerza horizontal y le calcula la fuerza horizontal por el método modal y le dice, vea, esta es tanto. Entonces, esta, como es menor al 90%, entonces le tomo el 90%. O esta es mayor que el 90% de la fuerza horizontal, entonces ya puede trabajar con eso. Y listo. Entonces, lo normal es que el método de la fuerza horizontal equivalente es mucho más conservador que el método dinámico. Mucho más conservador. Y, bueno, y además por una razón, porque es que cuando usted calcula el método de la fuerza horizontal equivalente, es que eso es un método, o sea, eso es un método totalmente, ¿cómo llamarlo? No sé, eso es un método aritmético armado, pero digamos con una proyección. No es calculado exactamente con algo plenamente establecido como si lo hace el método, el análisis dinámico. ¿En qué está basado la fuerza horizontal equivalente? En un coeficiente C sub B obtenido con la masa de la edificación y punto, no más. Eso es lo único que hace. Lo único que hace la fuerza horizontal equivalente es distribuir la fuerza en cada piso dependiendo de la concentración de masa que haya en los diferentes pisos. Punto. No hay más nada. En cambio, el análisis modal espectral es mucho más detallado, se basa mucho más en las características que tiene la edificación, con el tema del periodo y demás. Entonces es mucho más exacto. Nada que ver. Entonces ahí espero haya solucionado tu duda, Karina, me cuentas si es así. O sea que por el método de la fuerza horizontal para arrojar más esfuerzo, sí, claro, es mucho más probable. Bueno, entonces ya tenemos esta parte lista y vamos a asignar entonces. Estamos aquí en el nivel de cubierta y vamos al primer piso. Estamos acá. Le voy a dar acá categoría sismoresistente y miren las opciones que me salen. Vigas primarias frente a la acción sísmica y la opción 2, vigas secundarias frente a la opción sísmica. Entonces yo le puedo decir acá, voy a asignar las vigas secundarias. O sea, ya doy por defecto de que todas son parte del sistema, pero le voy a dar la opción, vigas secundarias frente a la opción y las voy a asignar. Las que me aparecen azulitas que están, que hacen parte del sistema. Entonces, esta, por ejemplo, no hace parte del sistema. Esta no hace parte del sistema. Eso es a criterio mío. Y mire que ahí mismo me cambia el color. ¿Sí? Yo le puedo decir la opción asignar a todas o asignar parcialmente. ¿Sí? Yo la puedo asignar una por una, aquí como lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué recomendación? Y lo hago con ese fin, es configurar en la primera losa, o sea, cuando yo termine de configurar el L1, antes de copiar todas las losas, configuro de una vez cuáles vigas sí y cuáles no. Y luego me voy revisando piso por piso, si se me pasó alguna, en fin, todo lo demás. Y le digo terminar. Pero en las losas también sale esa opción, categoría sismo resistente. Este iconito, que es el que está acá en vigas, este icono debe estar por acá en una de las opciones, lo debo estar buscando por aquí, pues porque me aparece en icono, pero también debe estar por acá. Véalo acá, categoría sismo resistente. En otras opciones, vigas, otras opciones, categoría sismo resistente. O aquí directamente desde este icono. Y la otra es para las losas, lo mismo. Debe estar también aquí. Ah, sí, aquí está, categoría sismo resistente. Lo mismo, paños secundarios. Los que están primarios, o sea, los que hacen parte son los azules. Los secundarios son rosados. Entonces lo voy a decir asignar. Todos están en azul. Yo lo voy a decir todos. Terminar. Porque ninguno me va a hacer parte del sistema. Entonces, subo un nivel, pues ya en este caso, simplemente por ser material académico, estamos en el L2, le digo acá, categoría sismo resistente, asignar, y lo mismo las vigas. Vigas secundarias frente a la acción sísmica.
la escalera, tengo esta por aquí. No sé cuál más, no, ya todo el resto está bien, sigo. Terminar. Subo, estoy en la losa 3, lo mismo. Categoría sismorresistente, paños, todos. Terminar. Y las vigas. Vigas secundarias, asignar. Entonces tenemos esta, porque como la repetimos, son las mismas. Subimos uno más. Nivel 4, la losa, asignar, todas. Terminar. Y las vigas. Categoría, asignar esta y esta. Y subimos por último al nivel de cubierta y le decimos losa, asignar todas y las vigas. Esta. Terminar. Y ya yo puedo entrar, digamos, nuevamente y corroborar. Ahí me quedó. Le voy a dar a asignar, pero ya al darle a asignar me sale rojito, clic derecho, terminar. Listo. Ya tenemos, digamos, entonces la opción configurada, ya tenemos todo listo. Entonces, ¿qué podemos hacer ya? Correr el modelo. Antes de correr el modelo, muy bueno, que al darle aquí en calcular, le demos comprobar geometría de que todo esté bien. Le puedo decir desde el grupo actual o de todos los grupos. Calcular todos los grupos. Y él me la verifica. Si por ahí tengo un error, no me salió nada, eso quiere decir de que todo está bien. Ya verificamos resistencias, ya verificamos vigas y recordemos que tenemos tres opciones. Sin obtener el armado, calcular la obra con armado pero sin fundación o calcular la obra completa. Entonces le voy a dar calcular la obra sin obtener el armado. Si PECAD en eso tiene una pequeña desventaja respecto a otro software y es que siempre es demoradito para correr. En esta estructura, por ejemplo, no se va a demorar mucho. ¿Por qué? Porque pues es una estructura que no es muy grande. Pero si tuviera una estructura de 10 pisos o una cosa así con bastantes datos, es demoradita. Y créanme que a la hora de determinar, digamos, esa elección de software pesa. Uno cree que no, pues aquí uno lo hace tranquilo, pero cuando uno está corriendo y tiene una entrega, digamos, súper fuerte y lo tienen, pero del cuello que ya, que mande, y uno viene embalado, o sea, ese tema es maluco. Y uno con esa, pues digamos, esa impotencia y uno corra, corra, pues, y eso, entonces ya uno ya sabe que se está demorando 20 minutos corriendo. Es una pequeña desventaja, pero también hay que aclarar que mientras más se configure el tema inicial que vimos de las especificaciones, de dejar unas secciones optimizadas, menos se va a demorar en correr. Él se demora mucho, es verdad, pero es porque también nos ofrece mucho en los resultados. El hecho solo de que saque los planos, eso ya, y la manera en cómo lo saca, la manera de detallado, eso vale la pena total. Entonces, son temas a tener en cuenta. Digo porque es que RCB, por ejemplo, yo corro un modelo y se me demora literalmente 3 segundos y mucho. Eso es de una, eso no demora nada. Aquí sí hay que esperar pues su tiempo. Y eso es independiente del tamaño del edificio que sea, eso es rápido. Generalmente nos va a salir este mensaje. El programa no compra automáticamente la limitación de flecha en forjadores de losas. O sea, uno mismo debe ingresar los límites de flecha que usted considera. Ese es el mensaje que le está dando CIPECAD. Entonces, digamos, si yo quiero considerar unos límites de flecha para esto, yo debo entrar directamente y asignar esa información acá en las opciones. Voy a mirar si es que
porque esta es como es la nueva versión. Voy a ver si está acá. Míralo acá. Vigas, otras opciones, y mire la opción que me sale acá, asignar límites de flecha. Y entonces yo puedo decirle acá, yo puedo configurar esos límites sencillamente y decirle acá, vea, para hormigón, ¿cuáles? Instantánea por hipótesis o instantánea por combinación o un plazo infinito, o sea, digamos a largo tiempo, a largo plazo como es esta acá o esta del infinito, o sea, hay toda la cantidad que usted quiera. Y si la quiere por sobrecarga, por carga permanente, mejor dicho, la opción que usted prefiera. Si usted quiere, entonces, por ejemplo, acá en instantánea, carga permanente, que lo normal para la NSR10 es L sobre 240 cuando no tenemos elementos susceptibles de fisuración, de fallar o que se rompan elementos cerámicos, yo le voy a decir, vea, la puedo considerar absoluta o relativa. Relativa es que es dependiendo de la longitud o un absoluto es simplemente que no me supere un valor. Por ejemplo, que no me supere 3 milímetros en ningún caso o que sea relativa, o sea, dependiendo de la longitud, L sobre tanto. Entonces le voy a dar aquí en relativa y le digo, considérame L sobre 240, que es lo que pide la norma, por decir algo, y le voy a aceptar. O le voy a decir, vea, por sobrecarga, considéreme la absoluta, y le voy a dar un valor. ¿Cuánto es ese valor? No sé, centímetro y medio. 1.5, estoy simplemente inventando. Y aquí ya le configura entonces todo el tema de flechas. Y ya con eso, ya el CPK, y sí, pues si le vea, con los datos que usted me dio inicialmente, entonces ya yo puedo ofrecerle a usted, vea, como usted le puso este límite, le está superando el límite. Pero mientras no sea así, como él le saca el mensaje, si pecada automáticamente no le calcula los límites. Y entonces cada que usted va a revisar los resultados, le sale ahí, flecha, no fue aportado el límite de flecha y todo lo demás. Solo para que lo tengamos presente. Entonces, voy a dejar este incluso, L sobre 240, para que lo veamos pues en uno de los resultados si lo alcanzamos a ver, para que nos quede ahí plasmado. Una referencia. Simplemente le vamos a poner flechas y vamos a ponerle flechas del curso, por decir cualquier cosa. Le decimos aceptar. Le decimos asignar y le voy a decir asignar a todas. Le decimos que sí. Entonces le vamos a decir asignar. Voy a decirle que a todas las vigas. Sí. Ahí pues se trabó. Voy nuevamente. Vigas. Asignar límite de flecha. Asignar, digamos, a esta. Terminar. Listo, ya se la puse. O nuevamente ahora sí que ya me dejó. Asignar límite de flecha. Asignar. Ay, Dios. No me quiere dejar. Entonces vamos a seleccionar algunas, pues. Vamos a darle aquí asignar. Entonces a esta, por ejemplo. Le decimos terminar. Y así ya tiene las flechas, pues para que lo tengamos presente. Vamos entonces, ya corrimos el modelo y solamente nos sacó ese error. Eso es muy importante porque muchas veces nos saca una lista de errores bastante importantes. Entonces, lo primero, pues, lo que tiende uno a mirar generalmente es el tema de, bueno, y los momentos y todo lo demás. Entonces, aquí en resultado lo podemos mirar. Hay obviamente resultados para cada uno de los elementos y la verdad es una información bastante nutrida, muy, muy nutrida. Entonces, por decir algo, envolventes, entonces, por ejemplo, esfuerzos en vigas, lo quiere como. Voy a entrar, mire, estamos aquí en la pestaña de resultados, envolventes.
Esfuerzo en vigas, ¿cómo lo quiere? ¿Por hipótesis, por combinación o por envolventes de combinación? Y le saca, quiere momentos positivos, negativos, de corte, tonsores, mejor dicho, lo que quiera. Y le saca la escala en lo que usted lo quiere. Entonces, digamos que tengamos estas opciones ya definidas, le decimos aceptar y le vamos a dar en esta viga y la seleccioné y ahí me lo saca. Y aquí entonces aparecen los valores, yo me puedo desplazar por aquí, momento negativo tal, momento positivo tal, el cortante Q más, Q menos, y me puedo mover sin ningún inconveniente porque aparecen los dos. Hombre, que es que quiero ver la información un poquito más, pues no tanto así, entonces le puedo decir, vea, no tan cargada, quitémosle lo de corte y dejemos solamente lo de los momentos. Y entonces ya no aparecen solo los momentos aquí. Momento, a qué distancia, valor y menor, puedo desplazarme. En esta viga, entonces ahí ya me lo saca. Entonces tenemos, por decir algo, un momento de menos 3.3, aquí a una distancia de 0.3 y ahí se va yendo, punto por punto. Hombre, que es que yo estoy viendo que es que el momento acá está demasiado elevado y no me conviene por alguna razón. Entonces yo puedo cambiar la redistribución de momentos, lo que habíamos hablado, por algún motivo. Esa es una de las opciones. O si definitivamente yo voy a trabajar con la distribución de momentos que había asignado, entonces ya debo diseñarlo para que, para que pueda soportar este momento. O aquí estamos mirando, es un tema de análisis, no hemos diseñado absolutamente nada. Estamos solamente mirando el tema de análisis. Aquí aparecen estos valores de momentos. Miren acá la diferencia de momento negativo respecto al positivo. O sea, aquí positivo prácticamente no hay. En fin, o sea, podemos analizar cualquier tipo de datos. Esfuerzo en viguetas, lo mismo. Envolvente, persistente, transitoria, sísmica, como lo quiere, mejor dicho, de la manera que usted quiera. Le voy a dar a las configuraciones que hay y le voy a decir este nervio y mire cómo lo saca. El nervio tal cual. Y miren que simplemente, o sea, lo analiza nervio por nervio, que eso es una gran ventaja. No es que simplemente si Pecat puso la forma de los nervios y ya, no, analiza nervio por nervio y le puede dar y el acero nervio por nervio, muy literal es así. Entonces, la verdad, hay muchas opciones que vamos a mirar. Obviamente, pues esto es apenas lo inicial que vamos a ver de resultados, pero mire, miren por ejemplo este nervio. Este está un momento y este tiene otro, ¿sí? Son dos nervios diferentes y a pesar de que son igualitos en términos de longitudes y de apoyo, miren que tienen valores distintos. O sea, el presente es un valor muy, muy importante. ¿Qué quiero decir también con esto? Que es importante al momento de configurar el tema de las losas aquí, que esto tenga continuidad, o sea, que el nervio tenga la continuidad. Yo no puedo, digamos, no está bien que yo, digamos, le den gestión de losas y yo le cambie el punto de paso y yo esta losa le diga, no, es que el punto de paso me va a quedar así. Se lo cambié y me va a quedar así. No, si yo no tengo una plantilla como como la que hicimos nosotros, donde estaba marcado bien el punto del nervio, entonces es mejor yo decirle, vea, cópieme acá, copiar de esta losa, copie las mismas propiedades y le va a copiar los puntos de paso para que queden todos iguales. Entonces le digo, de este, copie todo, vea que aquí está, punto de paso. Copia de losa de Vigueta, le digo, copia de punto de paso, aceptar a este. Y vea si me quedo, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Porque no va a quedar igual. Es decir, en resumen, no va a haber mucho cambio si, digamos, el punto de paso está aquí o más arriba o más abajo. Lo importante es que el punto de paso sea igualito para todos los puntos. O sea, que sea el mismo para todos los nervios, que queden lineales, de tal manera que funcione coherentemente. ¿Sí? Y así en resultado nos ofrezca un tema, pues, obviamente coherente, porque es que si no,
pues obviamente vamos a tener inconvenientes. Aquí ya, ¿por qué no nos lo trae? Porque ya hice una modificación. Entonces vamos a correrlo nuevamente. Recuerden que estamos corriendo sin obtener el armado. Si así sin obtener el armado simplemente está corriendo el tema de rigidez, o sea, el tema de análisis propiamente dicho, se demora lo que se demora, y este es un computador responsable. Entonces acá decimos, pues es que no se demora nada, son, ¿qué? 30 segundos. Sí, son 30 segundos, pero al momento de una entrega esos 30 segundos pesan y bastante. Entonces imagínense, si es con armado se puede demorar 5 minutos y uno teniendo el cliente, ¿qué hubo? Vea, no sé qué. Es importante optimizar el tema lo más posible para que correr el modelo sea lo menos engorroso posible. Entonces podemos ver datos aquí, digamos, en columnas, la misma historia. Yo puedo entrar directamente, mire la opción que me da en editar columnas, y yo puedo, por ejemplo, seleccionar esta columna y mire lo que me sale. ¿Por qué me sale todo este tema en interrogante? Porque no le hemos corrido con el armado. Simplemente corrimos fue el tema de rigidez. Cuando tengamos el tema de corramos con armado, nos va a salir aquí si cumple o no cumple. Aquí está simplemente el interrogante diciendo, pues no, señor, en este momento, pues no, porque no le puedo decir si sí o si no. Pero sí le puedo decir acá, clic en esfuerzos, y me saca todos los esfuerzos en las columnas. N, que es la carga puntual, perdón, la carga axial, los momentos y las cortantes, en el punto que lo necesite. Entonces yo puedo revisar acá, por ejemplo, en la base, hombre, cuánto me está transfiriendo, digamos, la columna en la base. Me está transfiriendo, en este caso, pues, simplemente para tenerlo en cuenta, 29 toneladas. ¿Sí? En tema de información, créanme que si Cipecad en ese sentido es sobrado, o sea, le presento una información, ya es demasiado detallado, o sea, ya es que se pasa, porque es muy detallado, o sea, le podemos pedir cualquier información y toda esta información la podemos sacar en planos, o sea, todo ese acero en 3D, en fin, que vamos a ver muchas cosas. Pero bueno, ya terminamos el modelo. Ya estamos en el análisis, ya luego entonces seguimos con el tema de mirar más resultados, vamos a analizar un poco la documentación, los periodos y demás. Entonces dejamos ahí por hoy, son las 8, ya seguimos entonces mañana mirando el tema de resultados. Les agradezco mucho, de verdad, la compañía, el estar acá, que puedan continuar en las clases, a mí me encanta, de verdad, me encanta aquí compartir estos ratos, porque aquí, aunque ustedes no lo crean, uno aprende bastante, cae en cuenta de cosas, no, es de verdad bacanísimo. Entonces les agradezco mucho la participación en el chat, todo, de verdad. Estamos en contacto, ya saben que en el grupo cualquier cosa. A todos, a Ligia Humberto, a Never, a Karina, a todos. Gracias Edgar, Jimmy. Feliz noche y que descansen bastante. Álvaro, feliz noche.